A continuación, violencia intrafamiliar. Enlace Televisión más cerca de ti. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Muy buenos días, queridos televidentes. Estamos en una emisión más de su programa Violencia Intrafamiliar, donde todos comienza. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes. Qué chévere que estén sintonizando un programa tan importante, con una temática tan importante como esta. De verdad, es un placer estar una vez más en la transmisión del día jueves. En este momento me encuentro en la Curia Episcopal de la Diócesis de Barrancabermeja y en este momento pues tengo a un invitado muy especial que va a hablar sobre el tema de familias y violencia intrafamiliar en el día de hoy. Él es el padre Eduardo Díaz Ardila, vicario general. Padre, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días y buenos días a todos ustedes, los televidentes. Me alegra mucho el participar en este programa sobre familia, dada la importancia que tiene para nosotros la familia en todos sus aspectos, y más particularmente todavía por el hecho de que en el periodo en que estamos en Colombia, como quien dice, el cierre del conflicto y la construcción del proceso de paz que viene después, me parece que la familia va a jugar un papel muy importante, sea para facilitar o para dificultar ese proceso, digamos, de reconciliación, ese proceso de diálogo y ese proceso de búsqueda conjunta. Claro que sí, padre Eduardo. Bueno, algo muy importante que está haciendo la diócesis de Barrancabermeja es son los que están liderando todo lo del gran acuerdo social en Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio. Entonces, quisiera saber cómo ha ido ese proceso, cuáles han sido los avances, los resultados que se ha tenido hasta este momento. Mira, la diócesis tiene dos líneas de acción con la familia. Una a nivel propio de la diócesis, que es la línea pastoral, que se hace a partir de cada una de las parroquias, que tiene como instrumento muy importante los grupos o movimientos matrimoniales, y que es el área que coordina el padre Wilson García, párroco de María Auxiliadora. Ese proceso busca el fortalecimiento y la estabilidad de las familias, al mismo tiempo que el crecimiento de las familias en el campo de comunidad de fe. O sea, nosotros hablamos de que la familia es la pequeña iglesia, es como el primer núcleo de iglesia que se amplía después en los grupos, que se amplía después en las parroquias, que se amplía después en la diócesis, pero la familia es siempre el núcleo primero donde se vive, por una parte, la formación humana en comunidad y por otra parte, la formación en la fe, que es primera responsabilidad de los padres en el hogar. Porque recordemos siempre que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos. Entonces, esa es toda la línea de programas que nosotros tenemos propios de la diócesis, ¿no? Los que se enmarcan dentro de la vida pastoral y la vida pastoral de las parroquias. Por otra parte, nosotros consideramos que es importante no solo esta atención, sino también trabajar con otras entidades que se mueven en el campo de la familia. Entonces, dentro del gran acuerdo social
que, como ustedes saben, es un consenso de voluntades entre diversas instituciones y que busca también llegar a toda la población y motivar a toda la población. En ese acuerdo social, uno de los pilares que llamamos, o sea, uno de los frentes de trabajo, es la familia. Y ese pilar, frente de trabajo, está bajo la responsabilidad de la Iglesia. Entonces ahí tenemos el segundo frente de trabajo que se realiza con las diversas entidades que se mueven en ese campo. Ese proyecto lo está acompañando el SER, que es la Secretaría Técnica del Acuerdo Social, y lo está coordinando la Universidad de Monserrate. La Universidad de Monserrate es una universidad que ha trabajado mucho tiempo en carreras de tipo social y especialmente investigaciones y estudios de tipo familiar, ¿ya? Entonces, ellos van a ser los que están al frente y los que coordinan el conjunto del trabajo de la familia. Ese trabajo de la familia tiene 4 frentes. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio con todas las entidades y organizaciones sobre cuál era la problemática y las aspiraciones de las familias. Y entonces resultaron 4 aspectos. Primero, la dificultad en la familia en las comunicaciones. Segundo, la dificultad en la familia del cumplimiento de los roles y funciones de las diversas personas, padres, esposos, hijos, hermanos, ¿ya? Tercero, la relación entre familia y sociedad, o sea, cómo la sociedad influye en la familia y cómo la familia se proyecta también en la sociedad. Y cuarto lugar está la importancia de que la familia misma tenga su proyecto de vida, tenga como sus metas, como su orientación, pero también que la familia forme a las personas en lo que se refiere a tener su propio proyecto de vida. Entonces, esos son los 4 puntos que se trabajan en el pilar de familia, como digo, con la coordinación de la Universidad de Monserrate. La Oficina Asesora de Planeación Municipal ratifica su compromiso con los barranqueños y el desarrollo del municipio, haciendo seguimiento, revisión y evaluación del plan de desarrollo propuesto para el periodo 2012-2015, a fin de hacer efectivo el sistema diseñado. Así se ejecuta el mejor plan de desarrollo del país. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Dios te va a ensanchar los territorios. Tú estabas esperando algo y Dios te dice, olvídate de los pequeños. Yo te voy a bendecir. Because you were not created to be sick. Porque usted no fue creado para estar You were enfermo, created in the image of God. sino que fue creado en imagen de Dios. God don't have any sickness on him. Y Dios no tiene enfermedades. Darkness has to La oscuridad tiene que huir. Cuando viene la unción, Dice el Señor, la generación que yo levanto ahora es una generación llena de gracia. Panadería y bizcochería El Punto del Pan, antes Punto Fijo, le ofrece la más amplia variedad para el deleite de su paladar. Panes, tortas, postres, refrigerios y pasabocas para toda ocasión. En el Padre Nuestro y en nuestra panadería está el pan de cada día.
Atención, señor empresario y comerciante. Decimos no al incremento del impuesto de industria y comercio. No fue debidamente socializado ni publicado. No permitirá la estabilidad económica en nuestros negocios. No propiciará la competitividad ni la generación de empleo formal en la ciudad. No puede aplicarse en el presente año ni en el 2015. El acuerdo 032 afectará negativamente la economía de Barrancabermeja. Alcaldía y Consejo deben derogar acuerdo 032. La Cámara de Comercio de Barrancabermeja y el Comité de Gremios en defensa del sector empresarial y comercial de la ciudad. Padre, me llama mucho la atención cuando usted habla de la dificultad en las comunicaciones de la familia. Cuéntenos qué han encontrado con respecto a eso, o sea, por qué tal vez se estará dando esa falta de comunicación, por qué se está, digamos, por qué se está desquebrajando todo eso de la unidad familiar y que tiene que ver mucho lo de la comunicación, por supuesto, entre sus miembros. Sí, la comunicación entre los miembros es parte muy importante de la integración de la familia como comunidad. Al mismo tiempo, la comunicación entre los miembros es parte muy importante de la proyección de la familia, porque según sea la relación entre los miembros, va a ser la proyección de cada uno de esos miembros en el campo social. Los estudios que se hicieron, se llegó a una primera aproximación, pero junto a eso se prevé un observatorio de familia para ir profundizando en esos aspectos. Un elemento que nosotros consideramos que afecta mucho, además del proyecto, los problemas de género, todo lo que es el machismo, las concepciones patriarcales, etcétera, que es una cosa pues bastante generalizada en nuestro medio colombiano. Hay un aspecto que es muy característico de Barranca y es la cultura de la confrontación. O sea, Barranca desde su inicio, en el año 1920, ha vivido una cultura de la confrontación en el sentido en que las cosas se hacen a las malas. ¿Sí? O sea, yo presiono y usted presiona, y el que presione más se queda con la tajada. Pero no tenemos la actitud de construcción conjunta. Entonces, eso se refleja también en la familia. Entonces, ¿quién manda? ¿El hombre o manda la mujer? Entonces, el uno trata de mandar y el otro trata de mandar. Y cuando cada uno trata de mandar, pues terminan las peleas. Entre los hermanos, igual. Cada uno trata de imponerse en esa actitud de confrontación, en lugar de entender que debemos trabajar juntos para llevar la familia adelante. Porque en la medida en que la familia crezca, se desarrolle, se fortalezca, se estabilice, nos beneficia a todos. No es que yo me beneficio a costa de los otros, sino que nos beneficiamos en un gana-gana en el que todos aportamos y todos nos beneficiamos. Entonces, ese sería, digamos, como los dos aspectos que me parecería importante resaltar en las comunicaciones como obstáculos que hay que superar para lograr unas comunicaciones mucho más constructivas, mucho más de diálogo, mucho más de búsqueda de consensos, porque no se trata de que todos piensen igual, todos sientan igual, por el contrario, la riqueza está en la variedad. Pero nosotros tendemos a ver la diversidad como un enemigo. En cambio que la diversidad debería ser un elemento de enriquecimiento para todos. Porque si usted piensa igual y yo pienso igual, pues no tiene gracia. Recuerdo que en alguna vez, hablando con el presidente Betancourt, cuando era presidente, que estaba en los negociados de paz,
Y él decía, el problema para estos negociados de paz es que los colombianos solamente queremos y sabemos hablar con los que piensan igual. Entonces el empresario habla con el empresario, el sindicalista con el sindicalista, el militar con el militar, el guerrillero con el guerrillero. Pero eso cuando uno habla con los que piensan igual que uno es como cuando uno canta en la ducha, que nadie lo contradice pero no sirve para nada. Claro que sí. Entonces, esa capacidad de diálogo de distintos y de aceptar las diferencias como riquezas y no como confrontaciones es muy importante para la comunicación. Padre, ya que menciona usted todo lo del tema de comunicación y lo del tema del machismo y eso, podríamos decir que una de las principales causas de la violencia intrafamiliar, ya que estamos hablando pues del tema de familia, sería esta, como llamémoslo, intolerancia, o ese que yo me quiero imponer, que sea lo que yo diga, y la otra persona que también lo que yo diga. ¿Será eso justamente lo que ha hecho que haya tanto alto índice de violencia intrafamiliar en Barrancabermeja? Sí, mira, cuando las relaciones se van a nivel de poder, ¿quién puede más? Siempre terminan en confrontación, porque cada uno trata de imponer su poder. Entonces, si yo veo las relaciones como relaciones de poder, eso va a terminar en confrontaciones. Cuando yo veo las relaciones en el sentido de construcción conjunta, de diálogo, de búsqueda de consensos, eso permite que las diferencias converjan en una policromía que es constructiva para el conjunto de la comunidad, y que eso que pasa en el hogar se va a expresar afuera. Por eso yo decía al principio que en el fomento de una cultura de paz, en el fomento de la reconciliación, en el fomento de salir de una cultura de la violencia que veníamos, la familia juega un papel muy importante, porque es que allá es donde, perdóname la expresión, se maman las actitudes fundamentales. Eso es con la leche materna que uno la recibe, las actitudes fundamentales que se van a tener en la vida. Entonces es muy importante que las familias generen esa cultura de la vida, esa cultura comunitaria, esa cultura de diálogo y del consenso, y eso se va a proyectar en las otras relaciones. Sí, señor. Padre, bueno, usted hablaba de un segundo pilar que está manejando el Gran Acuerdo Social, que es lo de las dificultades en los roles, ¿no? Básicamente, los roles que hay en una familia es el padre, madre, como hijo, como hermano, bueno, que es, digamos, lo más inmediato. Cuéntenos qué han encontrado acá en Barrancabermeja y en la región con respecto, ¿por qué entonces es que se presentan las dificultades para ejercer esos roles? Mira, aquí me hace recordar una frase que decía mamá en alguna ocasión. Ella decía, a nosotros nos tocó el tiempo peor, porque cuando éramos niños, los niños tenían que obedecer a los grandes, y ahora que somos grandes, los grandes tienen que darle gusto a los niños. Sí, muy curioso eso. Entonces, yo creo que la sociedad está buscando unos reajustes del paso de una sociedad rural y patriarcal con autoridades muy establecidas, con líneas de mando muy configuradas, hacia una realidad mucho más democrática en la misma familia, que es lo mismo que pasa en la iglesia. ¿Cuáles son los problemas a veces en la iglesia? Los problemas a veces en la iglesia es que no tenemos una iglesia muy vertical, en que los sacerdotes eran los que decían qué era lo que hacer y los laicos tenían que hacer lo que los sacerdotes decían. Algo semejante pasa en las familias. En las familias se estaba en una cultura en que los padres, y especialmente el papá,
era la voz cantante y el único que tenía voz. Hoy en día esas relaciones entran en crisis. Entonces, reajustar los roles a esa nueva realidad no es fácil. ¿Por qué? Porque las personas mayores tratamos de mantenernos en la forma como nos formaron. Entonces tratamos de repetir ese tipo de relaciones, pero ese tipo de relaciones ya con las nuevas generaciones no funcionan. Entonces, en ese sentido, hay que ver que tanto los hijos entiendan sus nuevos roles, que la relación entre hermanos cambie también, que el hermano mayor mande y el otro se obedece, como también en el aspecto de la relación entre los esposos, que no es que el uno mande y el otro obedece, entonces aquí manda la mamá y allá manda el papá. No puede mandar ni el papá ni la mamá, tiene que mandarle como un acuerdo. Y mandar no quiere decir determinar siempre lo que los hijos van a hacer, sino precisamente formar a los hijos para aprender a usar la libertad y que ya ellos sean capaces de decidir. Un poco lo que decía San Juan Bautista respecto a Cristo. Conviene que ellos crezcan y que yo disminuya. O sea, los papás tienen que lograr que los hijos vayan creciendo y vayan mejorando en el sentido en que los necesiten menos. Es decir, necesiten menos como dependencia. Y entonces cambian ya las relaciones. Padre, eso creo que es un trabajo bastante arduo de lograr, sobre todo en una sociedad como la de hoy en día, en Barrancabermeja y a nivel mundial inclusive. Quisiera saber qué está haciendo la diócesis de Barrancabermeja para lograr de pronto ese ajuste de roles, que haya ese acuerdo de que sí haya una libertad, sobre todo para los jóvenes, para los niños, pero que no se convierta en un libertinaje, que el padre y la madre, la pareja, o sea, puedan ambos tener sus roles, no el uno como imponiéndose al otro, sino en común acuerdo. O sea, ¿qué se está logrando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estrategia se está implementando al respecto? Mira, yo te decía que la iglesia trabaja en dos líneas. Una, la línea pastoral, que es toda la parte de la predicación y la parte de los grupos. Ese es, digamos, un espacio, sobre todo en los grupos de matrimoniales, el encuentro de Nuestra Señora, encuentros matrimoniales, movimiento familiar cristiano, y otros, digamos, grupos que se mueven en ese aspecto, ¿no? Para ayudar, digamos, a repensar toda esa experiencia anterior dentro de las nuevas categorías. En lo que se refiere a al pilar de familia ya dentro del acuerdo social, pues estamos arrancando apenas, ¿sí? Es decir, estamos arrancando y la primera etapa es una etapa de diagnóstico, o sea, una etapa de aproximación a esa realidad que existe. Entonces, en ese sentido, todavía no podemos decir ya se está haciendo eso, sino que, vistos esas problemáticas, se va a entrar a ver un poco más despacio los detalles de la problemática para ver cuáles son las raíces fundamentales y cómo enfrentar esas raíces. Panadería y bizcochería El Punto del Pan, antes Punto Fijo, le ofrece la más amplia variedad para el deleite de su paladar. Panes, tortas, postres, refrigerios y pasabocas para toda ocasión. En el Padre Nuestro y en nuestra panadería está el pan de cada día.
La Oficina Asesora de Planeación Municipal ratifica su compromiso con los barranqueños y el desarrollo del municipio, haciendo seguimiento, revisión y evaluación del plan de desarrollo propuesto para el periodo 2012-2015, a fin de hacer efectivo el sistema diseñado. Así se ejecuta el mejor plan de desarrollo del país. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro. Atención, señor empresario y comerciante. Decimos no al incremento del impuesto de industria y comercio. No fue debidamente socializado ni publicado. No permitirá la estabilidad económica en nuestros negocios. No propiciará la competitividad ni la generación de empleo formal en la ciudad. No puede aplicarse en el presente año ni en el 2015. El acuerdo 032 afectará negativamente la economía de Barranca Bermeja. Alcaldía y Consejo deben derogar acuerdo 032. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y el Comité de Gremios en defensa del sector empresarial y comercial de la ciudad. Dios te va a ensanchar los territorios. Tú estabas esperando algo y Dios te dice, olvídate de los pequeños. Yo te voy a bendecir. Because you are not created to be sick. Porque usted no fue creado para estar You were enfermo, created in the image of God. sino que fue creado en imagen de Dios. God don't have any sickness on him. Y Dios no tiene enfermedades. Darkness has to La flee. oscuridad tiene que When the huir. anointing Cuando comes, viene la unción, curse has to flee. Dice el Señor, la generación que yo levanto ahora es una generación llena de gracia. De persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuando Él nos ama. Padre, hablábamos de un tercer pilar que está manejando el gran acuerdo social. Recuérdeme, por favor. Perdona, te aclaro. No es un tercer pilar, sino es una tercera área dentro del pilar de familia. El tercer pilar es la relación familia-sociedad. ¿Ya? O sea, la incidencia que la sociedad tiene en la familia y la incidencia que la familia debe tener en la sociedad. ¿Ya? Ese es, digamos, como el punto que se trabaja ahí. Porque la tendencia que nosotros tenemos, digamos, y lo que ha sido la tradición, es una familia encerrada un poco en sí misma, sobre todo cuando las familias eran familias ampliadas, ¿ya? En que eran unas familias inmensas con tíos, con abuelos, con cuñados, con sobrinos, con primos. Entonces, allí todo se movía a nivel de esa familia. Con las nuevas familias más de tipo nuclear o familias diversas, entonces ya la cosa es distinta porque la familia tiene que entrar en relación más con la escuela, con la parroquia, con los institutos que trabajan con la familia, etcétera, que ese es un aspecto muy importante que se ha querido hacer en el pilar de familia, y es ver cómo sincronizar los esfuerzos que se van a hacer con lo que están haciendo las otras entidades. Llámese bienestar familiar, la comisaría de la familia, las cajas de compensación. Entonces nosotros hemos tenido varias reuniones con el fin de ver, digamos, qué es lo que se hace y cómo eso se va sincronizando respondiendo a esa problemática. Padre, quisiéramos que usted le diera un mensaje para todos los televidentes y para todas las familias de Barranca Bermeja con respecto a la violencia intrafamiliar y con respecto al tema de familias. ¿Qué les manda usted a decir a ellos? Mira, yo les dejaría simplemente una frase que me parece muy significativa, que dice que los niños se parecen a los huevos, en el sentido en que en nido de amor nació paloma y en nido de dolor nació serpiente. O sea, lo que los niños vayan a hacer en el futuro va a depender muy fuertemente de lo que los niños aprenden, ven
gozan o sufren en el hogar. De modo que ahí es donde se forman las personas y donde se dan las marcas definitivas hacia el futuro. Padre, agradezco muchísimo su haber aceptado esta invitación, muy interesante hablar sobre todo este tema de familia y cómo la Iglesia Católica lo está manejando aquí en Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio, muy interesante. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a Quinta Estación Accesorios por el vestuario que tengo en el día de hoy y a Susi Reina Alta Peluquería por el peinado y por el maquillaje que también estoy utilizando en el día de hoy. Entonces agradezco muchísimo a ustedes televidentes por sintonizarnos, por estar aquí pendiente con nosotros, por seguirnos. No olviden seguir acá, continuar con el programa Violencia Intrafamiliar, sintonizándonos para que, mejor dicho, estén súper enterados de todo lo que esté sucediendo. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. A continuación, momento musical. Enlace Televisión, más cerca de ti.